Yo tenía 63 años cuando descubrí que mi hijo no sabía quién era yo. No es una frase que pueda decir sin que algo se quiebre dentro de mi pecho. Pero es la verdad. Y después de tanto tiempo guardando silencio, después de tanto tiempo viviendo en la periferia de su vida, creo que es hora de que alguien escuche lo que realmente pasó. Mi nombre es Rosa María. He vivido en esta casa durante 32 años. Es la misma casa donde criamos a nuestros hijos, donde celebramos cumpleaños alrededor de esta mesa de madera que ahora tiembla bajo mis manos. Las paredes siguen siendo del mismo color crema que pinté hace más de 2 décadas, aunque ahora están marcadas por grietas que parecen cicatrices. A veces pienso que las casas envejecen como los corazones, lentamente, acumulando heridas hasta que un día ya no puedes ocultarlas. Cada mañana me despierto en esta casa que ya no reconozco del todo. Los pájaros cantan afuera, como si nada hubiera cambiado. Como si la vida no se hubiera roto en 1000 pedazos hace apenas 3 años. Me siento en la orilla de mi cama, la cama que compartí con mi esposo durante casi 40 años, y me pregunto si todavía sigo siendo la misma mujer que se acostaba aquí con esperanza en el corazón. No lo soy. Esa mujer murió hace tiempo. Lo que queda es alguien más fuerte, quizás, pero también más cansada. Alguien que ha aprendido que el amor no siempre es suficiente para mantener unidas las cosas que importan. El silencio de esta casa es lo que más duele. No es el silencio tranquilo de la paz, sino el silencio pesado de la ausencia. El silencio donde debería haber voces, risas, el sonido de pisadas en el pasillo. Mi hijo solía correr por estos pasillos cuando era niño. Puedo escuchar su risa todavía, si cierro los ojos. Ese sonido que era tan claro, tan real, tan lleno de vida. Ahora tengo 65 años. Mi cabello es completamente gris, aunque todavía lo peino cada mañana como si alguien fuera a verme. Como si importara. Tengo arrugas profundas alrededor de los ojos, líneas que cada año se hacen más pronunciadas. Mis manos tiemblan a veces cuando sostengo una taza de café. No por enfermedad, sino por el peso de los años, por el peso de lo que he cargado en el silencio. Mi rutina es siempre la misma. Me despierto a las 6 de la mañana, aunque no hay razón para hacerlo tan temprano. El cuerpo simplemente se niega a dormir más. Bajo las escaleras, debo sostenerme el pasamanos porque las rodillas ya no son lo que eran, y enciendo la cafetera. El sonido del agua hirviendo es casi relajante. Casi. Luego me siento en la cocina y miro por la ventana al jardín donde una vez plantamos tomates y hierbas aromáticas. He dejado que todo crezca salvajemente. No tenía el corazón para mantenerlo limpio, organizado, como antes. Parece más honesto así, de alguna forma. Las plantas hacen lo que quieren, crecen donde quieren, sin pedirle permiso a nadie ni buscando la aprobación de alguien que simplemente se fue. Mi esposo se llamaba Eduardo. Murió hace 4 años de un infarto silencioso, sin avisar, sin despedirse. Estábamos en el mercado. Yo estaba eligiendo tomates y él simplemente se desplomó. Los tomates que estaba sosteniendo cayeron al suelo, rodaron bajo las mesas. No recuerdo mucho de lo que pasó después. El tiempo se vuelve borroso cuando algo tan grande te golpea. Pero no es la muerte de Eduardo la que quiero contar. Es lo que vino después. Es la verdad que descubrí en la soledad de los meses que siguieron. Mi hijo, Andrés, tiene 42 años. Es un hombre exitoso, según los estándares del mundo. Tiene un trabajo importante en una gran empresa, una casa grande en un barrio caro, un automóvil que probablemente cuesta más que todo lo que yo poseo. Tiene una esposa hermosa y 2 hijas pequeñas que apenas conozco. Pero no sabe quién es su madre. Esa realización llegó como un golpe repentino hace 3 años, cuando finalmente entendí que en toda mi vida, yo nunca le había contado mis historias. Nunca le había compartido quién fui antes de ser su madre. Nunca le había permitido ver mis cicatrices, mis miedos, mis sueños abandonados. Yo era solamente, la madre. La que cocinaba, la que limpiaba, la que estaba allí cuando la necesitaban. Pero nunca la mujer. Nunca Rosa María. Cuando Eduardo estaba vivo, de alguna forma funcionaba. Él era el filtro entre yo y mis hijos.
Él contaba mis historias en las cenas, hacía que rieran con anécdotas de mi infancia. Él traducía quién era yo en un idioma que mis hijos podían entender. Cuando se fue, el puente se derrumbó también. Los primeros meses después de su muerte, Andrés vino a verme. Vino porque era su deber, porque eso es lo que se hace cuando tu padre muere. Se sentaba en esa misma silla donde estoy recordando ahora, y me preguntaba si necesitaba algo. Si necesitaba dinero. Si quería que buscara a alguien para que me acompañara. Como si yo fuera una carga que necesitaba ser resuelta, un problema que necesitaba solución. Nunca me preguntó cómo estaba realmente. Nunca me preguntó sobre mis miedos, sobre mi soledad, sobre cómo era despertarme cada mañana en una casa que había dejado de ser hogar. Simplemente me ofrecía soluciones, como si lo único que yo necesitara fuera dinero o compañía. Y yo, tonta como era, acepté esto como suficiente. Acepté que eso era lo que el amor parecía en nuestra familia. Eso era lo que significaba ser una madre en nuestro mundo, desaparecer después de que tus hijos crecían. Fue 3 meses después del funeral cuando sucedió algo que cambió todo. Recibí una llamada de mi hermana, Patricia. No hablábamos muy seguido, aunque vivía en la misma ciudad. La vida tiene una forma de separar a los hermanos, especialmente cuando uno de ellos siempre está demasiado ocupado. Patricia estaba en el hospital. Un accidente cerebrovascular. No era fatal, pero era serio. Necesitaba cuidados, recuperación, alguien que estuviera con ella durante los próximos meses. Sin dudarlo, empaqué una bolsa. Dejé instrucciones sobre la casa para Andrés, aunque sabía que probablemente no la seguiría, y me fui a cuidar a mi hermana. Pasé 6 meses en el departamento de Patricia, viendo cómo recuperaba la capacidad de hablar, de caminar, de ser ella misma de nuevo. Durante esos meses, algo cambió en mí. En las largas noches mientras la cuidaba, mientras la ayudaba a hacer ejercicios de rehabilitación, mientras le daba de comer, empecé a recordar quién era yo antes de ser solamente una madre. Patricia, en su fragilidad, me pedía que le contara historias. Historias de cuando éramos niñas. Historias de nuestros padres, de nuestros sueños, de los hombres que amamos antes de estar seguras de que debíamos amarlos. Me pedía que recordara. Y yo recordaba. Durante esos meses, hablé más sobre mí misma que en los últimos 20 años combinados. ¿Y fue liberador? Fue aterrador y hermoso y necesario. Cuando Patricia finalmente se recuperó lo suficiente para prescindir de mí, ambas sabíamos que algo fundamental había cambiado. Yo había vuelto a descubrirme. Era como despabilarse después de décadas de sonambulismo. Regresé a mi casa con la intención de decirle a Andrés que necesitábamos hablar. De verdad hablar. No sobre dinero o sobre la casa o sobre si necesitaba algo. Sino de verdad. De personas a personas. Lo invité a cenar. Me esforcé en cocinar sus platos favoritos, los mismos que había estado cocinando desde que tenía 16 años. Hice su postre favorito, flan casero, el que su padre decía que era lo más cercano al cielo en la tierra. Llegó tarde, como siempre. Besó mi mejilla rápidamente, una caricia que apenas tocó mi piel, y se sentó. Preguntó sobre la casa. Preguntó si había contratado a alguien para los trabajos de reparación que había mencionado. Preguntó sobre mis gastos, sobre si el dinero que le estaba enviando era suficiente. Y entonces, con el corazón palpitando, dije, Andrés, necesito hablar contigo sobre algo más importante que eso. Lo vi tensarse. Vi cómo su cuerpo se cerró, como si preparara las defensas. Como si yo fuera una amenaza que necesitaba ser neutralizada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás enferma?, preguntó, con ese tono que reservaba para situaciones de crisis. Como si lo único que importara fuera un diagnóstico catastrófico. No, no estoy enferma, dije lentamente. Quería que supieras quién soy yo. Realmente. Quería contarte sobre mi vida, sobre mis miedos, sobre las cosas que he sacrificado y las cosas que no he sacrificado porque no sabía cómo. Me interrumpió suavemente, pero el gesto fue más hiriente que si gritara. Mamá, ha sido un día muy largo.
He tenido reuniones desde las 7 de la mañana. ¿Podemos hablar de esto otro día? Estoy muy cansado. Miré su plato. Apenas había probado la comida. El flan estaba intacto. Así fue ese momento. La puerta se cerró antes de que siquiera estuviera completamente abierta. Pero no fue el final. Fue el comienzo del final. Después de eso, dejé de intentar. Dejé de llamar tanto. Dejé de cocinar esperando su visita. Dejé de imaginar conversaciones donde él finalmente me veía. Simplemente, dejé. Y en ese dejar ir, algo murió en mí. No era tristeza, exactamente. Era una ausencia más profunda. Era la muerte de la esperanza, que es quizás más definitiva que la muerte misma. Los años pasaron. 2 años. 3 años. Hablábamos por teléfono de vez en cuando. Conversaciones breves, impersonales, sobre cosas que no importaban. Él me enviaba dinero regularmente. Eso era su forma de amar. Y yo aprendí a aceptarlo como lo que era, suficiente, pero no todo lo que necesitaba. Fue durante el 3er año cuando llegó la carta. No supe que era una carta importante hasta que vi la letra en el sobre. Era de mi hermana Patricia. Hacía años que no escribía cartas. Todo era correos electrónicos y mensajes de texto en estos días. Pero Patricia había escrito una carta. Una carta larga, gruesa, que pesaba en mis manos como si contuviera secretos. Me senté en esta misma cocina. Abrí el sobre con cuidado, como si el papel fuera sagrado. Y leí. La letra era un poco temblorosa, pero reconocible. Patricia escribía sobre lo que había descubierto poco antes de su accidente cerebrovascular. Escribía sobre una conversación que había tenido con nuestra madre, que Dios la tenga en paz, días antes de que se fuera. Sobre promesas hechas, sobre secretos guardados, sobre la razón por la cual nuestra madre había sido tan distante conmigo durante mis años más importantes. Mientras leía, mi corazón comenzó a acelerarse. Las palabras en la página parecían moverse, danzar, reorganizarse. Releí el párrafo 3 veces antes de poder aceptar lo que decía. Nuestra madre nunca me había querido realmente. No porque fuera mala persona, sino porque yo no era exactamente su hija. Mi padre, el hombre que creía que era mi padre, había tenido un hijo con otra mujer años antes de casarse con mi madre. Y cuando esa mujer murió en el parto, él me recogió. Me llevó a casa. Y mi madre, porque lo amaba, aceptó criarme como si fuera suya. Pero nunca fue suya. Y la mayoría del tiempo, Schi sentía eso. El distanciamiento, la falta de calidez, esa sensación de que había algo fundamentalmente equivocado en nuestro vínculo. Había pasado mi vida entera pensando que había algo malo en mí. Que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente amable, lo suficientemente merecedora de amor. Resulta que solo era diferente. Literalmente diferente. Patricia escribía que había querido decirme esto en persona, durante esos meses en que la cuidé. Pero no sabía cómo. Tenía miedo de que me hiriera. Tenía miedo de que cambiara como me veía a mí misma. Así que esperó. Escribió esta carta para que llegara después de su muerte, si es que algo sucedía. Una verdad que finalmente podría recibir sin las complicaciones de la presencia física, las expresiones faciales, el miedo mutuo. Pero Patricia no murió. Ella se recuperó. Y sin embargo, envió la carta de todas formas. Dijo al final, pensé que necesitabas saber. Pensé que tal vez esto te ayudaría a entender por qué siempre sentiste que no pertenecías. Y quizás también te ayudaría a perdonar. A ti misma, a nuestra madre, a todos los que no pudieron amarte completamente porque estaban demasiado asustados. Cuando terminé de leer, no lloré. No inmediatamente. Simplemente me quedé sentada, sosteniendo la carta, sintiendo como si toda mi vida estuviera siendo reescrita en ese momento. Toda mi historia, todas mis cicatrices emocionales, toda la forma en que me veía a mí misma y a mi lugar en el mundo, todo tenía una razón. Una explicación. Una pequeña esperanza de que quizás no era tan equivocada como siempre había creído.
Y entonces, de repente, pensé en Andrés. Pensé en cómo nunca le había contado esta historia. Pensé en cómo toda mi vida, había estado guardando secretos sin ni siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Así como mi madre había guardado el secreto sobre mi verdadera ascendencia, así como Patricia había guardado este conocimiento, yo había estado guardando mi verdadero yo. Y mi hijo nunca supo quién era yo porque yo nunca me lo permití a mí misma. Esa noche, tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí escribir también. Decidí contar mi verdad. No espero que cambie nada. No espero que Andrés de repente entienda quién soy o que nuestro vínculo se sane milagrosamente. Pero necesitaba intentarlo una última vez. Necesitaba dejar registro de que viví, que importé, que fui más que simplemente una madre. He estado escribiendo estas páginas durante 2 semanas. Escribo por las mañanas, antes de que el día sea demasiado caluroso, antes de que la energía me abandone. Escribo sobre mi infancia, sobre los hombres que amé, sobre los sueños que tuve. Escribo sobre mi matrimonio, que fue hermoso y también era complejo. Escribo sobre los errores que cometí como madre, sobre las veces que fui demasiado crítica, demasiado controladora, demasiado ansiosa por asegurarme de que mis hijos fueran perfectos porque yo nunca me sentí segura de mí misma. Escribo sobre la vida que viví en la sombra de otras personas. Mi padre. Mi madre. Mi esposo. Mis hijos. Siempre fue fácil desaparecer cuando estaba rodeada de personas que parecían más importantes que tú. Pero ahora que estoy sola, no puedo desaparecer. La soledad no me permite. Me obliga a mirarte a mí misma, a convocar a la mujer que podría haber sido si hubiera creído en ella. Hace 3 días, terminé de escribir. Pasé el texto a máquina, el viejo procesador de palabras que Eduardo me compró hace años, y lo imprimí. 35 páginas de mi vida. De mi verdad. De la persona que siempre fui, aunque no lo supiera. Las páginas están en este sobre grueso, sin sello de correo, porque todavía no estoy segura de enviarlas. He estado sentada durante 2 días mirando este sobre. Mirando a donde debería ir, a manos de mi hijo, a manos del único hombre que debería conocerme como algo más que su madre responsable y cuidadora. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que lea mis páginas y sienta obligación. Que lea sobre mis sacrificios y se sienta culpable. Que lea sobre mis cicatrices emocionales y no sepa cómo responder. Que lea mis confesiones y simplemente, no le importe. Ese miedo es paralizante. Es el miedo que he cargado mi vida entera. El miedo de que si las personas realmente me conocieran, si vieran quién soy realmente, simplemente decidieran que no valía la pena amar. Pero esta mañana, mientras bebía mi café en la cocina, ocurrió algo. Sonó el teléfono. Era Andrés. Llamadas suyas son raras. Casi nunca inicia el contacto. Por eso mi corazón se aceleró cuando escuché su voz. Hola, mamá, dijo, y había algo diferente en su tono. Algo vulnerable que no había escuchado en años. Hola, cariño. ¿Está todo bien?, pregunté, preparándome para malas noticias. ¿Eso es lo que hace la vida? ¿Te enseña a esperar lo peor? Sí, todo está bien. Bueno, no exactamente. Dejé mi teléfono en la casa de tu hermana Patricia cuando estuvimos allí el fin de semana pasado. Cuando me lo devolvió, encontré un mensaje de ella dirigido a mí. Un video, mamá. Un video de ella hablando sobre ti. Sobre su relación contigo. Sobre cómo la cuidaste cuando más lo necesitaba. El silencio se extendió entre nosotros. Yo no sabía qué decir. Y mamá, continuó, su voz quebrándose un poco, me dijo algo que cambió la forma en que te veo. Me contó sobre la carta que te envió. Sobre lo que ya había descubierto. Y pensé que debería escucharlo de ti. Pensé que tal vez, después de todo este tiempo, debería realmente conocerte. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No del dolor, sino de algo más grande. De esperanza. De la posibilidad de que quizás no era demasiado tarde. ¿Cuándo?, pregunté simplemente. Este fin de semana, si es posible. Voy a ir solo.
Voy a dejar a las chicas con su madre. Solo yo. ¿Y tú? Y espero que finalmente me cuentes tu historia. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. De la comprensión de que a veces, cuando finalmente estás lista para soltar algo, a veces, de maneras que no puedes predecir, el universo lo recibe. He pasado los últimos 3 días limpiando la casa. No porque esté sucia, sino porque quería que fuera hermosa. Quería que fuera un reflejo del cuidado y el amor que he puesto en tantas cosas durante tantos años. He preparado la habitación de huéspedes, aunque quizás se quede en el sofá de la sala, como lo hacía cuando era joven. He comprado ingredientes para todos sus platos favoritos. Pero lo más importante que he hecho es tomar esa carpeta con mis páginas y colocarla en una bolsa de papel marrón, junto con fotografías antiguas de cuando él era pequeño. Fotografías donde ambos estamos sonriendo, donde su mano está en mi mejilla, donde la conexión era simple, pura, antes de que las complejidades de la vida adulta nos separaran. No sé qué pasará este fin de semana. No sé si estas conversaciones sellarán la brecha entre nosotros o simplemente la harán más evidente. No sé si leerá mis páginas o si las dejará sin abrir. No sé si me dirá que es muy tarde, que hay demasiada distancia, demasiado tiempo perdido. Pero sé que probé. Sé que finalmente cumplo con mi parte. Que finalmente me ofrezco completamente a alguien que amo, con toda mi imperfección, toda mi historia, todas mis cicatrices. Y eso, creo, es lo máximo que cualquiera de nosotros puede hacer. La verdad es que la vida es más sobre lo que aprendes de ti mismo en la soledad que sobre lo que otros finalmente entienden de ti. He aprendido durante estos últimos 3 años que soy fuerte. Que mi valor no depende de ser visto o validado. Que puedo vivir una vida significativa incluso cuando la mayor parte del mundo no sabe quién soy. Pero también he aprendido que el aislamiento es una opción, no un destino. Que puedo elegir, al menos una vez más, ser vulnerable. Puedo elegir contar mi verdad, aunque nadie la escuche. Porque en el acto de contar, en el acto de nombrar mis propias historias, me recuerdo a mí misma que importo. Este fin de semana, cuando mi hijo llegue, no seré solamente su madre. Seré Rosa María. Seré la mujer que viajó desde una infancia marcada por la incertidumbre hacia una adultez de propósito. Seré la esposa que amó a un hombre imperfecto de manera imperfecta pero genuina. Seré la mujer que aprendió a amar sin ser amada completamente, y encontró paz en eso. Y si eso no es suficiente para él, bueno, al menos será suficiente para mí. Y después de todo este tiempo, después de toda una vida viviendo para otros, eso, finalmente, es lo más hermoso.